Las primeras claves de Graners de Creació 2023-2025 son el apoyo claro a menores de 35 años y a mujeres. Graners de Creació es un proyecto a largo plazo. Estamos en el último año de un proyecto a 4 años, 2019-2022, y vamos a empezar un proyecto 2023-2025. Por lo tanto, consideramos que Graners de Creació es un proyecto a largo plazo, a 7 años, que tiene que ver con un pensamiento europeo, de proyectos europeos, y que es posible por el consorcio, por el apoyo inestimable del Consorcio de Museus, de su director José Luis Pérez Pon y de los anfitriones y socios, festivales y salas y teatros del proyecto que apoyan acogiendo las residencias. El 70% de los proyectos que seleccionaremos para Graners de Creació tendrán que estar formados en un 50% por personas menores de 35 años y mujeres, creadoras mujeres en niveles de responsabilidad, dirección, dramaturgia y producción. Otra de las claves principales del proyecto Graners de Creació consiste en la idea de la internacionalización, mantener y reactivar otra vez el proyecto Rutas Internacionales, que se paró en el programa anterior de 2019-2022 por el tema de la pandemia. Entonces lo recogeríamos con centros culturales de residencias europeos y de América Latina para tener y tejer una movilidad de residencias entre los distintos centros culturales y creadores valencianos, que ya se da a nivel nacional entre Fábricas de Creación de Barcelona, se dará también con un centro cultural de residencias de Valladolid y de Murcia. Entonces, Rutas Internacionales no será solo con centros culturales internacionales, sino también tejerá esa relación con centros culturales nacionales. Al final es un apoyo a la movilidad de las residencias. Otra de las claves principales y con una diferencia respecto al anterior programa consiste en el apoyo a largo recorrido en un lugar muy concreto para los residentes. En vez de que los residentes, primero que estuvieran supeditados a 2 convocatorias y que estuvieran en distintos espacios y cada uno de los bloques en un espacio diferente, aquí lo que haríamos sería recoger durante los 3 años a los residentes en un solo centro cultural. Cada uno de los centros culturales de socios del proyecto, anfitriones del proyecto, recogerían entre 3 y 4 residentes y los tendrían durante 3 años a cobijo en su proyecto. De esa manera creemos que podemos consolidar y podemos darles una seguridad y una protección y un trabajo y unos cuidados mejores a los creadores que en el anterior programa.